I continuem arran de mar, i hem posat també aquesta cançó perquè parlarem del País Valencià, perquè sempre és un plaer poder parlar en propietat sobre temes d'actualitat i encara més si és amb els nostres companys del País Valencià. Avui volem baixar fins a Alacant per parlar amb un dels experts més importants en riscos climàtics de la península. Ell és en Jorge Olsina, catedràtic d'Anàlisi Geogràfica Regional a la Universitat d'Alacant. I sí, en una terra on quan plou no sap ploure, anem a parlar precisament d'això. Endavant! Al meu país la pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure. Doncs aquesta cançó, escrita pel cantautor valencià Raimon l'any 1983, sorgeix poc després d'una tardor, en podríem dir, catastròfica al País Valencià, concretament la de l'any 1982, amb els fets de la presa de Tous, de la Rompuda, el 20 d'octubre del 1982. Segurament aquests mateixos fets podrien haver inspirat a Raimon per compondre-la, i aquests mateixos fets, també, segurament, han marcat la història, la trajectòria del nostre convidat d'avui. Buenas tardes, Jorge. Bienvenido al programa. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Esta canción se pasa en las clases de Geografía y Meteorología de la universidad? Bueno, se pasan canciones como la de Raimon, se pasan también novelas, se pasan películas que están relacionadas con los accidentes meteorológicos, ¿no? Sí, cada vez más, porque es verdad que la relación del ser humano con el clima rebasa la parte exclusivamente científica, ¿no? Y bueno, pues hay manifestaciones artísticas que también han expresado su relación con el tiempo y clima, ¿no? Y esta es una de las más significativas, es verdad. En tu carrera, Jorge, te has dedicado especialmente al análisis de la precipitación y al análisis territorial y ordenación del territorio. Estamos en un terreno donde la lluvia y la ordenación del territorio que hemos proyectado no se llevan muy bien, ¿no? Sí, seguramente porque el ser humano, digamos, nosotros como sociedad, hemos actuado con mucha frecuencia de forma imprudente sobre el territorio, ¿no? Hemos invadido espacios que, bueno, pues la propia naturaleza nos aconsejaba no ocupar, ¿no? Y bueno, de ahí surge el concepto de riesgo, ¿no? Hemos sometido a grupos humanos a condiciones de riesgo, ¿no? Porque es verdad que nuestro mundo mediterráneo a veces tiene manifestaciones extremas, ¿no? Normalmente cuando hablamos del clima mediterráneo pensamos en un clima tranquilo, bonancible, pero bueno, tiene también esa otra faceta de manifestaciones extremas que, bueno, pues alteran el funcionamiento de una sociedad, ¿no? Producen pérdidas económicas y, lo que es peor, producen pérdidas humanas, ¿no? Y claro, pues es verdad que ahí gran parte de la culpa de todo eso la tenemos nosotros, ¿no? Que, como digo, hemos actuado imprudentemente sobre el territorio. Claro, hablamos de las barbaridades que se han visto y se ven en la costa mediterránea peninsular, pero no solo aquí. Cuando diluvia en Italia o en Grecia estamos en las mismas, vemos las mismas imágenes. Sí, digamos que es un mal de nuestra civilización, ¿no? De nuestro modelo de desarrollo, que bueno, siempre estamos pensando en el crecimiento, sobre el crecimiento, y eso supone transformación del suelo, ¿no? Y claro, a veces, como decíamos, esa implantación de nuevos usos, que pueden ser viviendas, pueden ser equipamientos, pueden ser infraestructuras, no se hacen en los mejores territorios, ¿no? O al menos en los que ofrecen una peligrosidad menor. Y claro, pues surge, como decíamos, el concepto de riesgo,
y cuando se producen estos episodios, pues viene el desastre, la catástrofe. Es un mal generalizado de este mundo nuestro que vivimos, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues el ser humano se creyó en la capacidad, ¿no?, de poder transformar todo lo que se le antojara, y bueno, ahora estamos viviendo un poco los efectos de esas muchas décadas de transformación, como decíamos, a veces indebida del territorio. Habla más de riesgo, la ecuación, la formulita aquella que estudiábamos en la carrera, es multifactorial, ¿no? Lleva ¿de qué se compone? ¿De qué hablamos cuando hablamos de riesgo? Pues mira, hablamos primero de que tiene que producirse un peligro normalmente es natural, acontecimientos atmosféricos, geológicos, puede ser también tecnológico, una fuga radiactiva, un transporte de mercancías peligrosas que sufre un accidente, eso también es un peligro, ¿no? Pero normalmente hablamos de peligros de causa natural. Y a eso se une el factor para mí más importante, ¿no?, que es el ser humano sobre el territorio, ¿no?, las transformaciones que comentamos que ha llevado a cabo, que elevan ese grado de riesgo, ¿no? Digamos que la parte del peligro pues la tenemos estudiada porque sabemos con qué frecuencia se produce una lluvia, una sequía, un temporal. Bueno, eso más o menos lo tenemos caracterizado y siempre hay que seguir mejorando, ¿no? Pero al menos ya tenemos una base. El problema es que sobre eso actúa el ser humano, como digo, a veces saltándose las propias leyes de la racionalidad, pensando que es capaz de transformar el territorio a su antojo, y entonces pues la naturaleza se manifiesta, se revela, por así decirlo, señalando aquí estoy y mi funcionamiento es este, ¿no? Tienes que acogerte un poco a este funcionamiento. Es lo que los seres humanos pues no terminamos de aceptar, ¿no? Y surgen los desastres o las catástrofes que últimamente estamos viendo. Y lo que os dedicáis precisamente a esto del riesgo y de la planificación territorial, se os gira faena. Pues sí, afortunadamente, mira, yo siempre digo que en nuestro país se aprende a golpe de desastres, ¿no? Ya ha sido grandes acontecimientos, pues en los años 90 la catástrofe de Biescas, la pantanada de Tous del 82, algunos años antes, fenómenos de inundación que hemos tenido en los últimos años en toda España, y muy especialmente porque es una región muy, muy singular en ese sentido, en el Mediterráneo, ¿no? Todo eso ha permitido pues ir modificando las normativas. Ahora ya tenemos una ley que nos obliga a hacer informes, valoración del riesgo a la hora de implantar usos del suelo. Hay que hacer buenos mapas, buena cartografía de riesgo, y bueno, pues todo eso está orientado al menos para evitar la pérdida de la vida humana, ¿no?, que es lo más importante en estos casos. La pérdida económica en mayor o menor medida siempre la vamos a tener, ¿no? Pero bueno, si podemos aminorarla, minimizarla, pues mucho menor, y sobre todo lo que decíamos, que no se pierda una vida humana por una inundación o... Bueno, claro, hay faena porque venimos de muchas décadas, podemos decir también muchos siglos atrás, donde todo esto no preocupaba o no se actuaba, no parece que se entendía a veces como una resignación, que hubiera una inundación, una sequía. Bueno, ahora sabemos que el ser humano tiene margen de maniobra para al menos aminorar los efectos, para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Y claro, hay mucho trabajo por hacer, es verdad. Pero se sigue construyendo donde no toca, y después de seguir construyendo o de proceder a actividades que no tocan, también en ríos, en cauces de ríos, etcétera, se sigue culpando muchas veces a la meteorología y el clima, cuando los errores, si me lo permites, cuando la cagada es nuestra. Claro, es lo que decíamos antes, el factor humano es determinante, ¿no? Y es verdad que está muy arraigado ese discurso de que la naturaleza es un problema, ¿no? Para el desarrollo humano, claro, te pone obstáculos, ¿no? O en forma de lluvias torrenciales, o en forma de falta de agua, de oleajes que afectan a la costa, etcétera, etcétera. Claro, ese discurso es el que, bueno, está muy arraigado y tenemos que superar, ¿no? Porque está claro que el grado de un desastre, de una catástrofe, viene por la parte humana, ¿no? Por la actuación imprudente del ser humano. El peligro natural sabemos que tarde o temprano va a ocurrir. Bueno, pues hagámoslo lo más racional posible en nuestra actuación en el territorio para evitar
efectos muy importantes, ¿no? Tú tenías razón, el ser humano somos los que metemos la pata en el territorio, ¿no? Y claro, a veces este discurso, pues en el mundo acelerado que vivimos, de una economía capitalista, que lo que busca es la transformación rápida y tal, pues no gusta. Pero yo creo que es responsabilidad también, ¿no?, desde la investigación, desde los medios de comunicación, pues de ir destacando estas cuestiones porque es importante, la sociedad tiene que conocer toda la verdad, ¿no?, en este caso. Claro, es lo que ahora se está llamando o se está poniendo más de moda, ¿no?, el tema del decrecimiento, que a la hora de la verdad los esfuerzos que supone es lo que acabas de decir tú, ¿no?, que no sé quién estaría dispuesto de verdad a aplicar esta solución. Pues sí, la verdad es que en un mundo como el nuestro, ¿no?, de unas economías muy basadas en el desarrollo transformador del suelo y tal, es complicado, ¿no? Si no conseguir un decrecimiento, porque es verdad que las dinámicas, pues no sé, la mayoría de la sociedad, pues seguramente en un primer momento no afectaría bien, ¿no?, ir un poco o no seguir creciendo. Sí que podemos tener herramientas, normativas, planes que podemos realizar ya incorporando este elemento del riesgo para intentar minimizar sus efectos, ¿no? Seguramente el objetivo final tendría que ser, es verdad, pues ese decrecimiento o al menos un crecimiento racional que no afectara a territorios de riesgo, que no intentara superar los límites de la naturaleza. Si ya conseguimos eso, pues ya habríamos dado un paso muy importante, pero es un proceso bastante complejo en nuestro mundo, ¿no? Y en el caso de la Comunitat Valenciana, del País Valencià, incluso después de estos 2 últimos años, donde parece que ahí os ha llovido más que en el resto, al menos del arco mediterráneo peninsular, ¿no? Continúan, no las barbaridades, pero sí aquel tipo de construcción de la época de Terra Mítica, etcétera, donde bien, no se hicieron las cosas como tocaban. Bueno, afortunadamente es verdad que desde entonces han pasado años, se han aprobado nuevas leyes que ya prohíben ese tipo o acotan mucho mejor ese tipo de actuaciones. Y bueno, empieza a haber cierta conciencia en muchas capas de la sociedad de que aquello fue un periodo que se vivió, que seguramente, bueno, pues produjo un desarrollo económico muy puntual, muy momentáneo, pero produjo mucho destrozo territorial, como hemos visto, ¿no? Y esa lección aprendida, yo creo que, bueno, ahora recuperar aquellos niveles, aquellas, diríamos, barbaridades, yo lo veo ya muy poco factible, ¿no? Ya tenemos unas normativas del suelo que prohíben ese tipo de actuaciones, nos obligan a hacer informes detallados de riesgo. Bueno, yo creo que afortunadamente se aprendió la lección y no estamos en esos niveles, ¿no? Y bueno, pues es un poco, es verdad que todo esto es como una lluvia fina, podríamos decir, que hay que hacer a la sociedad, ¿no? Concienciación. Aquello tuvo efectos pues muy negativos, como comprobamos después, de unas deudas enormes, en fin, una economía que se quebró porque no estaba preparada para lo que se hacía y sobre todo un destrozo territorial muy importante, ¿no? Yo creo que se ha aprendido la lección y ahora ya sería difícil con las últimas normativas que se han aprobado aquí en la Comunidad Valenciana de tipo urbanístico, territorial, volver a aquello. Pues muchas gracias, Jorge. Nos quedamos con este mensaje y nada, desde aquí muchísimas gracias otra vez. Nada, es un placer como siempre. Un fuerte abrazo. Hasta luego, un abrazo.